La nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada nefrona está formada por un corpúsculo renal o de Malpighi y un sistema de conductos. Estos conductos son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Varias nefronas desembocan en el túbulo colector, el cual no forma parte de la nefrona. Algunos autores consideran a la nefrona junto con el túbulo colector como la unidad funcional del riñón, a la cual llaman túbulo urinífero, pero la mayoría de los autores coinciden en que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón tiene alrededor de 1.3 a 1.5 millones de nefronas. Los corpúsculos renales o de Malpighi se encuentran exclusivamente en la corteza, mientras que en la médula se encuentran los conductos que forman el asa de Henle. Por eso en la médula solamente hay conductos, mientras que en la corteza están los corpúsculos renales y los túbulos cercanos a estos, como son el túbulo contorneado proximal y el distal, al igual que parte del túbulo colector. Las nefronas son de dos tipos, las nefronas yuxtamedulares o largas y las nefronas corticales o cortas. Las nefronas más abundantes son las cortas o corticales y las menos abundantes son las yuxtamedulares o largas, que representan solamente alrededor del 15%. Las nefronas corticales tienen túbulos más pequeños y un asa de Henle mucho más corta, y su parte delgada se encuentra en la rama descendente, mientras que la nefrona yuxtamedular, llamada así porque su corpúsculo está cerca de la médula, tiene túbulos bien largos, además de un asa de Henle bien larga que penetra profundamente hacia la médula. La parte delgada está tanto en la rama descendente como en la rama ascendente. Hay otras nefronas que son llamadas nefronas intermedias o mediocorticales que se encuentran en la zona media de la corteza, que presentan características intermedias entre las corticales y las yuxtamedulares. La disposición predeterminada y agrupada de las diferentes regiones de los túbulos de las nefronas hacen que la médula se divida en dos zonas. Estas son la zona externa, que es la zona que está más cerca de la base de la pirámide y de la corteza, y la zona interna, que está más cerca de la papila renal. La zona interna es más clara y pálida, mientras que la zona externa es más oscura. La zona externa, a su vez, se divide en una banda externa y una banda interna. Como se puede visualizar aquí, la banda externa está representada por la terminación de la parte recta del túbulo proximal, que es la rama descendente del asa de Henle, mientras que la banda interna está representada por la terminación de la parte recta del túbulo distal, que es la rama ascendente del asa de Henle. Esta es una nefrona larga o yuxtamedular, ya que penetra profundamente en la médula. Recordemos que las nefronas corticales son cortas y solo penetran una pequeña porción de la médula. A partir de aquí inicia el túbulo colector. Varios túbulos colectores se van uniendo para formar túbulos colectores cada vez más grandes. El mayor de estos túbulos recibe el nombre de conducto de Bellini, que es el conducto que perfora la papila renal, y todos estos orificios forman la lámina cribosa. Los conductos de Bellini evacúan la orina por medio de la lámina cribosa hacia los cálices menores, y de ahí esta va a los cálices mayores, la pelvis renal y el uréter. Como ya hemos dicho, la nefrona está formada por el corpúsculo renal o de Malpighi, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. El corpúsculo renal es la primera porción de la nefrona, y este está formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. La cápsula de Bowman es invaginada por la arteriola aferente, la cual es rama de la arteriola interlobulillar. Cuando ésta invagina la cápsula, forma un penacho de capilares que constituye el glomérulo renal.
Este glomérulo es drenado por la arteriola eferente. La arteriola eferente tiene un diámetro menor que la arteriola aferente, por lo que entra más cantidad de sangre al glomérulo que la que sale. Esto provoca que la presión sanguínea se aumente dentro del glomérulo y se produzca la filtración del plasma. El plasma cae a esta cavidad y los elementos formes quedan dentro de los vasos capilares. Como la cápsula de Bowman es invaginada por el glomérulo renal, se forman dos capas. Una capa visceral, que es la que está adosada al glomérulo renal, y una capa parietal, que es la que está adosada a la pared de la cápsula que cubre el glomérulo. El espacio entre estas dos capas es llamado espacio capsular, espacio de Bowman o espacio urinario. El epitelio que reviste la capa parietal de la cápsula de Bowman es un epitelio plano simple, mientras que el epitelio que cubre la capa visceral de la cápsula de Bowman, es decir, el glomérulo renal, está formado por un tipo de célula especializada que es llamada podocito. Estas células tienen ramificaciones principales, las cuales corren longitudinales a los capilares. A partir de estas prolongaciones salen prolongaciones más delgadas que son llamadas pedicelos. Estos pedicelos cubren totalmente los capilares glomerulares por la interdigitación de uno y otro. Los podocitos muy rara vez están en contacto con la lámina basal, sino que se ponen en contacto con esta mediante los pedicelos. Entre un pedicelo y otro hay un pequeño espacio que es llamada hendidura de filtración. Esta hendidura está cubierta por un pequeño diafragma. Los capilares que están debajo de los podocitos son capilares fenestrados, pero estos poseen fenestras más grandes que los capilares fenestrados de otras partes del cuerpo y estas fenestras carecen de diafragma. Esto permite el paso del plasma y sus componentes muy pequeños como las micromoléculas. Los elementos formes de la sangre y las macromoléculas quedan dentro de los capilares glomerulares y salen por la arteriola eferente. Cuando la arteriola aferente penetra la cápsula de Bowman para formar el glomérulo renal, el tejido conectivo que está en sus paredes no penetra. Esto hace que sea sustituido por estas células que están coloreadas de verde. Estas células son llamadas células mesangiales y son de dos tipos: las células mesangiales intraglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Estas últimas son llamadas también células Lassi, Polkisen o almohadillas polares. Las células mesangiales intraglomerulares son células fagocíticas que mantienen limpio al glomérulo como también a la membrana basal de los capilares. También se ha demostrado que las células mesangiales tienen la capacidad de sustituir los podocitos y las células endoteliales que forman los capilares cuando estas células están envejecidas. Las células mesangiales también proporcionan sostén a los capilares que forman el glomérulo. Aparte de esto, las células mesangiales también son capaces de contraerse, ya que tienen receptores para la angiotensina 2. Cuando estas células se contraen, la presión intraglomerular aumenta. Por fuera del corpúsculo renal se encuentra el aparato yuxtaglomerular. Este está formado por tres elementos que son la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células Lassis. La mácula densa es una zona especializada del túbulo contorneado distal en la cual las células epiteliales se transforman de unas células cúbicas a células cilíndricas altas, aunque en este esquema están algo anchas. Estas células tienen un núcleo alargado de disposición central. Las células yuxtaglomerulares son células musculares lisas modificadas que se encuentran en la pared de la arteriola aferente, aunque en muy pocas ocasiones pueden ser en la arteriola eferente. Estas células musculares se transforman en células cúbicas con núcleo redondo en el centro. En el citoplasma de ellas hay gránulos de secreción de renina. Además, se ha demostrado que en estas células se produce la enzima convertidora de angiotensina, que es también llamada ECA. Las células Lassis llenan los espacios entre el túbulo contorneado distal y las arteriolas aferente y eferente.
La función del aparato yuxtaglomerular es vigilar el filtrado glomerular. Por medio de este mecanismo también controla la presión arterial. Cuando el filtrado glomerular disminuye, la cantidad de líquido y iones de sodio que pasan por la luz del túbulo contorneado distal también disminuye. Esto es registrado por las células de la mácula densa, las cuales se activan y activan a su vez a las células yuxtaglomerulares. Esto da como resultado la dilatación del diámetro de la arteriola aferente y también la liberación de la renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno que se encuentra en la sangre y lo convierte en angiotensina 1. Esta a su vez es convertida en angiotensina 2 por la ECA, es decir, la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra principalmente en los capilares pulmonares y en menor grado en el riñón y en otros tejidos del cuerpo. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor muy potente y produce vasoconstricción en todos los vasos sanguíneos del organismo, que da como resultado el aumento de la presión arterial. Con esto también se contrae la arteriola aferente. Esto da como resultado que llegue más volumen de sangre a los capilares del glomérulo y salga mucho menos, aumentando así la presión intraglomerular y por ende el filtrado glomerular, lo que a la vez aumenta la cantidad de líquido y sodio que pasa por el túbulo contorneado distal y por la mácula densa. La angiotensina 2 también actúa sobre la corteza suprarrenal para que ésta produzca aldosterona. La aldosterona a su vez actúa sobre las células del túbulo contorneado distal para que éstas reabsorban más sodio y cloruro, lo que produce en consecuencia retención del líquido. Los conductos que forman la nefrona son el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal. El túbulo proximal se divide a su vez en una porción tortuosa, que es la primera porción y es llamada túbulo contorneado proximal, y en una segunda porción que es la parte recta, que a su vez es la porción gruesa de la rama descendente del asa de Henle. El túbulo proximal posee un epitelio cilíndrico simple bajo o cúbico simple alto. Este posee muchas microvellosidades que forman la chapa estriada, ya que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe del 80 al 85% del filtrado glomerular. Las células epiteliales de este conducto además tienen pliegues basales con mitocondrias longitudinales. Esto se debe a que, como se reabsorbe mucho líquido en la luz, hay un transporte activo muy rápido de sustancia hacia el tejido conectivo que les rodea. Además, en los bordes laterales hay pliegues intercelulares que les sirven para unirse fuertemente a una célula con la otra. Además de absorber el líquido, el túbulo proximal absorbe la totalidad de glucosa, aminoácidos y proteínas que vienen en el filtrado glomerular. El asa de Henle tiene tres regiones, que son el asa, que es esta porción que está aquí debajo, la rama descendente y la rama ascendente. Ambas ramas tienen porciones gruesas y delgadas. La porción gruesa de la rama descendente es la parte recta del túbulo proximal y la parte gruesa de la rama ascendente es la parte recta del túbulo distal. La parte delgada del asa de Henle está recubierta por un epitelio plano simple, el cual se distingue de los vasos sanguíneos en los cortes reales porque su luz no contiene eritrocitos. El túbulo distal tiene tres porciones, que son la parte recta del túbulo distal y la parte contorneada, que es llamado túbulo contorneado distal. Entre esta parte y la porción recta está la mácula densa, la cual se forma cuando el túbulo contorneado distal entra en contacto con la arteriola aferente y muy rara vez con la arteriola eferente. En esta unión se forma el aparato yuxtaglomerular. El túbulo distal está cubierto por un epitelio cúbico simple. Este epitelio tiene algunas microvellosidades, pero no son tan abundantes como las microvellosidades del túbulo proximal. Por eso no forman chapa estriada.
aunque este también posee pliegues basales e indentaciones laterales que la unen a las células vecinas. En este epitelio se reabsorbe líquido, pero no en gran cantidad como en el túbulo proximal. El túbulo contorneado distal desemboca en el túbulo colector, el cual no forma parte de la nefrona. En el túbulo colector encontramos un epitelio cúbico simple, el cual tiene dos tipos de células, que son las células principales y las células intercaladas. En este conducto actúan dos hormonas, que son la ADH u hormona antidiurética, la cual se activa para evitar la pérdida de líquido y por ende la disminución de la producción de orina, y la aldosterona, que también promueve la retención de líquido. Los túbulos colectores tienen tres zonas: una zona cortical, una zona medular y una zona papilar. Los túbulos colectores medulares son más gruesos porque se forman de varios túbulos colectores corticales. Estos a su vez se unen con otros túbulos colectores medulares y forman conductos más grandes. El conducto colector más grande es el conducto de Bellini o túbulos colectores papilares, los cuales desembocan en la lámina cribosa de la papila. El plasma que cae en la cavidad de Bowman como resultado del filtrado glomerular pasa por los túbulos de las nefronas, donde es reabsorbido casi en su totalidad. Además de esto, se reabsorben todas las sustancias necesarias para el organismo y se dejan en la luz de estos túbulos las sustancias nocivas, las cuales se expulsan en forma de orina. Por eso la orina se modifica a su paso por todos estos conductos y se elabora de acuerdo a la necesidad hídrica y metabólica del organismo en ese momento.